Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por estar pendiente de cada video que subimos semanalmente. Quería decirles que estoy muy agradecido con las personas que están entrando nuevo al canal y que cada vez somos más. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Gil y soy un apasionado de la seguridad industrial y de los procesos industriales, y en este canal tratamos de entrevistar a personas que nos den su punto de vista y su experiencia vivida para aprender entre todos. Entonces espero que les guste lo que hacemos en nuestro canal. Además de eso, entrevistamos a personas interesantes, como el video que ya está disponible a continuación en mi canal de YouTube, con el abogado litigante y defensor de los derechos humanos y activista político, el abogado Edgar Simón Rodríguez, que desde los Estados Unidos tuvo un contacto con nosotros, nos habló y nos comentó de su opinión política de la situación actual venezolana, y bueno, y hablamos un poquito de cómo crear ese criterio político para tomar decisiones. Entonces, bastante interesante, espero que lo vayan a ver, que les guste y se suscriban al canal y le den like y hagan todo lo que tienen que hacer. Para la próxima semana también tenemos otro video interesante con un ingeniero que tiene un canal de YouTube con más de 3000 seguidores, y desde México nos acompañó el ingeniero Juan Jacobo, que estuvo la amabilidad de estar con nosotros y contarnos su historia y de los planes que tiene en su gran canal de YouTube. Entonces no dejen de verlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Recuerda que el podcast de seguridad tiene un patrocinante, y entre ellos es la ingeniero Yamile Mendoza, que te tiene el equipo de protección personal que estás buscando, certificado y de buena calidad y de buen precio. Entonces, si estás interesado en cualquier equipo de protección personal para tu empresa, para tu negocio, para tu gente, llama a Yamile Mendoza a los números que ves en pantalla y visita su página web y escríbele un WhatsApp, y Yamile con mucho gusto te estará atendiendo. Entonces, nos recuerda, el equipo de protección te lo tiene Yamile, la ingeniero Yamile Mendoza. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Hoy tenemos un invitado de lujo, un abogado litigante, un abogado súper activista de los derechos humanos, un abogado que está muy metido, muy de cerca con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Es un abogado que lo vemos en las redes sociales y lo vemos en los medios de comunicación, siempre opinando, dando sus opiniones, su punto de vista sobre la situación de Venezuela, y bueno, muy amablemente lo tenemos aquí en nuestro podcast para que nos cuente y que nos explique un poquito qué es lo que está pasando. Edgar, bienvenido a nuestro podcast y gracias por estar aquí. Gracias a ti, hermano, y bendiciones a toda la audiencia. Eh, Edgar, antes sí, que comiences a dar tu punto de vista y que nos explique un poquito todo lo que está pasando, queríamos conocerte. ¿Cuáles son tus inicios en el área de derecho, en el área de política y bueno, y todo tu desenvolvimiento hasta ahora? vale. Bueno, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. Primero estudié 2 años de filosofía. Después me decidí pasarme a la carrera de Derecho, aunque la pasión por la filosofía nunca la abandoné. Eso es algo que en realidad tenía desde incluso mucho más joven, desde adolescente. Em, Desde muy temprano en la carrera empecé a trabajar en el área, pues ya finalizando el primer año de Derecho, empecé a trabajar en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, primero en tribunales, después me fui a despachos de abogados. Es decir, que cuando ya estaba terminando la carrera en quinto año, yo ya era un litigante, pues. Bueno, Y sí, y disfruté mucho esa combinación, ¿no? Aunque, claro, fuerte porque pasaba todo el día trabajando y en la noche me iba a las clases. ¿eres Eh, caraqueño? yo Naciste. soy caraqueño de Ok, nacimiento, ok. pero también soy maracayero al mismo tiempo porque a los 4 años nos fuimos a vivir a Maracay y hice todo el colegio y todo el liceo, ¿no? Ok. Luego volví a Caracas a la universidad y estuve, digamos, hasta el 2000 prácticamente hasta el 2014, 2016, ¿no?
Digamos que entonces hice mi vida entre las dos ciudades y disfruté mucho tanto de Caracas como de las tierras de Aragua en general, ¿no? Sobre todo de la costa, Sí, sí. de O las las playas. playas, o imagínate. Sí, Eso es una de las cosas que más extraño de Venezuela, es tal cual. precisamente eso. Entonces, bueno, estudié un posgrado también en instituciones financieras, en la Escuela de Economía de la UCB. Y, y bueno, con el tema de la actividad política, siempre estuvo eso en la casa desde muy pequeño, porque mis papás están vinculados a la política y otros familiares. Eh, Hice trabajos específicos, participé en un par de campañas de alcalde, de candidatos a alcaldes en Maracay, también como abogado me tocó en algún momento asesorar alguna campaña, presté colaboración también a un familiar, en particular al doctor Tejera París, en algunas cosas puntuales relativas a Maracay. Pero sabes que yo sobre todo en el año 2015, 2016, Ujú. viviendo en Venezuela, viví la crisis fuerte esta de La que no se peor crisis. conseguían, sí, las medicinas, las comidas. Hoy precisamente conversando con un amigo hablábamos de esa etapa y bueno, fue muy fuerte. Mi mamá falleció lamentablemente en el 2016 y me tocó ese tema de estar de farmacia en farmacia buscándole las medicinas y no conseguirlas, Horrible, ¿no? horrible. Eso me marcó mucho, Alejandro, porque si bien anteriormente mi vinculación con la política era sobre todo un interés más que todo intelectual, Ujú. eh, siempre estaba pendiente, por supuesto, de analizar todo lo que pasaba en el país. Y siempre me gustó la historia, por ejemplo. Pero después de que viví esto, entonces sentí una necesidad de vincularme desde otra perspectiva más personal y hacer algo y ayudar. Claro, Ujú. coincidió con que yo saliera de Venezuela en enero del 2017 y empecé a vincularme aquí en Miami con gente que ayudaba, mandando comida, medicinas a fundaciones en Venezuela. Y empecé entonces un activismo político ya comprometido de 24 horas, 7 días a la semana Ok. prácticamente. Y bueno, siempre desde un punto de vista independiente, manteniendo buen contacto con la dirigencia política en general, en todos los partidos de la oposición, pero yo siempre como un activista político independiente, pues. Y Ok. también vinculado, por supuesto, a la Fundación de Derechos Humanos, eh, como dices tú muy bien, siempre dando mi opinión sobre lo que sucede en el país. Y bueno, en líneas generales eso. Ok. Bueno, Edgar, qué interesante tu historia y qué bien que das tu opinión de manera independiente, sin ningún atamiento político, digámoslo así, que por eso que estás aquí en nuestro podcast, ¿no? Porque eres tienes una credibilidad bastante notable. Edgar, Gracias. explícanos qué está pasando en Venezuela. Primero, para las personas que no saben, tenemos dos tribunales supremos, uno allá ilegítimo, que es de Maduro y su gente, que es nombrado a dedo incluso, y otro tribunal supremo de justicia legítimo, que le llaman, y que está en el exilio. ¿Por qué nace eso y qué efectividad tiene este tribunal supremo que le llaman legítimo y que está en el exilio? Sí, Explícanos un bueno, poquito eso. interesante esa pregunta. Voy a tratar de resumirlo de la forma más simple. Eh, en el año 2015, 2015 cuando le tocaba asumir la Asamblea Nacional, Ujú, la nueva Asamblea Nacional, los de la opositora en Venezuela, en ese momento los diputados de la Asamblea Nacional anterior, de mayoría chavista, ujú. hicieron una jugada colocando de forma express, que le llamaron incluso magistrados express, a unos magistrados en el TCJ de Caracas que no cumplían con los requisitos constitucionales para ser magistrados. Ok. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque obviamente querían dejar sus piezas ahí, eran las piezas de Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas. Eh, ¿Y qué llevó a esto? Esto llevó a que en el 2015, con la nueva Asamblea Nacional Opositora, se cumpliera con los requisitos para la designación de los magistrados como de verdad se debía llevar a cabo. Eh, y se designaron en julio del 2015, si no me, no, perdón, esto fue julio del 2017, que tocaba, ¿por qué? Porque recuerda que ese año, en el 2017,
viene lo que es la Asamblea Nacional Constituyente Correcto. eh, de Maduro, y entonces los magistrados del TCJ de Caracas, designados por esa Asamblea de Maduro, se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, y ya de por sí, al ser irrita esa Asamblea Nacional, desconocida no solo por el pueblo de Venezuela en esa consulta de julio del 2017, que seguro Ujú. recuerdan, Claro. sino también por la comunidad internacional, al ellos juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegal, eh, bueno, le dejaron el camino abierto para que la Asamblea Nacional designara a unos verdaderos magistrados que sí cumplieran con los requisitos básicos que establece la Constitución para el cargo, pero Maduro los fueron designados y juramentados, pero Maduro, en un acto, por cierto, en la Plaza de la Merced, esas imágenes las pueden conseguir cualquiera que nos esté escuchando en YouTube, son de julio del 2017. Pero entonces empezaron a perseguirlos y salieron del país incluso por vía, algunos terrestres y algunos en lancha, incluso algunos por las costas de Venezuela, sobre todo la costa de Ciudad Falcón, por allá. Ya. Entonces salieron al exilio, imagínate, en total eran unos 25, 26 más o menos, sí, magistrados, que eran los que habían sido designados en ese momento, y bueno, algunos en Chile, otros en Panamá, otros en España, otros en Estados Unidos, pero la OEA, bajo la dirección de Almagro y bajo también el auspicio del presidente Duque en Colombia, permitieron que se constituyeran en el exilio como tribunal, y en efecto lo hicieron en un acto auspiciado por la OEA en el Congreso de Colombia, en donde Ok. por cierto se llevó a cabo el juicio en el 2018 contra Nicolás Maduro, que la fiscal era Luis Ortega, perdón, por el tema de la legitimación de capitales del caso Odebrecht. Ok. Eh, entonces, bueno, así nació el TCJ en el exilio, ¿no? Ahora, El TCJ, en realidad el TCJ constitucionalmente hablando es legítimo, lamentablemente no es un tribunal que tenga la posibilidad de ejecutar sus sentencias en suelo venezolano, pero sí ha llevado a cabo durante todo este tiempo, Alejandro, y hay que agradecérselos a ellos, porque además muchos en condiciones muy precarias de exilio, y me consta, eh, han llevado a cabo una labor de ser una voz de una institución que, como en su momento se reconoció el interinato de Guaidó en el 2019, bueno, también se reconoció el TCJ en el exilio, y ayudaron mucho, por ejemplo, ante la comunidad europea, ante la OEA, ante el gobierno de Trump en su momento, a alzar la voz contra las injusticias que vivimos los venezolanos. ahora, ese tribunal tiene algún tiempo para desintegrarse o cómo va a Sí, los quedarse. magistrados, si mal no recuerdo, porque no lo tengo fresco, eso está en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creo que tienen un plazo en el cargo de unos 12 años. Ok, Creo como pueden que seguir. sí, sí. Ok. Entonces, así es. Ok, y en ese sentido, con esto de Guaidó que desapareció el interinato, que le dieron un borrón y cuenta nueva a todo eso, eso puede influir en los magistrados, en ese Tribunal Supremo, digamos, legalmente hablando. Claro. Mira, Alejandro, sabemos que o sea, todo en las dinámicas políticas de la oposición dentro de sí misma y ante el mundo, todo influye porque la política es en parte narrativa y y en muy buena parte comunicación, Correcto. comunicación de ideas y de conceptos de poder. Entonces, eh, si vamos a lo plenamente jurídico, o sea, te voy a decir que no cambiaría nada, pero si vamos al nivel político, por supuesto que hay un desmantelamiento de lo que era una presidencia interina, Correcto. eh, aunque ellos no se hayan portado como se esperaba con el TCJ en el exilio, porque ni siquiera le pagaron la partida que se había aprobado en la Asamblea Nacional para que Ujú. funcionara el TCJ, nunca se lo pagaron hasta Sí. el sol de hoy durante todos estos años, y eso es un debate público. A pesar de eso, yo creo
que digamos, a los ojos del mundo, de algunos gobiernos, por supuesto, de repente no van a ver la institución con la misma fortaleza. Correcto. Desde el punto de vista externo, porque a nivel del funcionamiento de ellos, ellos están determinados a seguir en sus funciones, están determinados a seguir dando un aporte, siendo una voz, por ejemplo, sí, de legitimidad jurídica, de pronunciamientos con relación a ciertas decisiones que, que, que tengan una influencia en el país, etcétera. Por lo menos una influencia dentro de la oposición, porque hay un Correcto. sector de la oposición, de repente un sector que no es partidista, pero sí ciudadano, que sí está siempre muy atento a lo que el TCJ en el exilio dicta. Ahora, Ega, y con respecto al el desmantelamiento o la Sí. desaparición de Guaidó como presidente interino, ¿qué opinión te merece? ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves? Mira, yo olfateo una componenda, ¿no? Ujú, Yo olfateo una componenda del G4, es decir, Primera Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y la propia voluntad popular, por lo menos un sector de voluntad popular. Lo olfateo porque eh, yo creo que a Guaidó le convenía quitarse el tema de la presidencia interina en esta ok, fecha. ¿Por qué no pasó, o sea, digamos, por qué no dieron se tomaron esas decisiones antes, ¿no? ujú, Cuando la ley del Estatuto de la Transición, que le dio el piso jurídico basado en la Constitución, en el 233 de la Constitución, se sancionó en febrero del 2019, pero después hubo, por supuesto, que prolongar la existencia del interinato en enero ujú. del año 2020, Y, y- después en el 2021 y con y todo el después en el apoyo, 2022. y con todo el apoyo internacional, o sea, que estaba bien Y no, visto por por todo el mundo. supuesto, se contó con la base jurídica y se contó también con el apoyo internacional, que Ujú, el primero que levantó la mano ahí fue Donald Trump, ¿no? Y después correcto. los países democráticos del mundo siguieron, por supuesto, esa señal. Pero, ajá, ¿por qué, por ejemplo, la pregunta que yo me he hecho por ahí, que lo he escrito en algunos artículos, o sea, por qué ellos, el G3, por ejemplo, no decidió simplemente cambiar de la junta directiva de la Asamblea Nacional al presidente de la Asamblea Nacional, fue Guaidó durante estos 4 años, y colocar a otra figura y que siguiera existiendo la Correcto. presidencia La interina? figura, correcto, pero es que la de Bueno, que ¿cuál es la respuesta desaparecieron. Ujú, cuál es la respuesta que yo doy en primer plano de eso? Bueno, eso se tuvo que haber negociado en la mesa de México, ¿entiendes? sí. Así como le entregaron a los sobrinos. Oh, Así como horrible. le entregaron ahora hasta la licencia de Chevron, así como están negociando la cuestión de las sanciones, así como le están permitiendo viajar por el mundo relajadamente a Nicolás Maduro y aparecerse en donde él quiera. Bueno, que imagínate si han hecho eso a cambio de nada, ¿qué puedes esperar tú para un tema de la existencia o no de la presidencia interina? Cuando entonces sabemos que una vez Guaidó, sin ese coroto encima, tiene la libertad entonces de ser un candidato para las primarias, ¿entiendes? Y bueno, y el G3, por supuesto, tomar posesión del control, más control aún, de el tema de los activos en el exterior y bueno, y negociar, y lo que uno ya sabe que ellos hacen con la gente del régimen, que lo que hacen es negociar, y ahí está la mesa de negociación de México. Terrible. ¿Entiendes? Ega, es decir, que en pocas palabras nos quitaron lo poquito que teníamos, nos lo quitaron. Ahora, ¿cómo nos reorganizamos? ¿Cómo Sí, sembrar la esperanza nuevamente de que esto puede cambiar? ¿Qué ves tú? sí, ¿Cómo nos reorganizamos? sí, con gusto te respondo y déjame nada más cerrar un puntico de lo anterior, que yo, a pesar de haber sido siempre crítico con el gobierno de Guaidó, eh, pienso que era en las condiciones actuales un mal necesario. Es decir, Correcto. que debió existir una presidencia interina hasta que hubiesen elecciones y saliera Maduro, porque no es que Correcto. elecciones nada más, hasta que saliera Maduro. Y si Maduro no salía en unas elecciones, teníamos que tener teniendo esa figura de presidente Claro, correcto. interino, o sea, más allá de que hiciera las cosas de una manera que nosotros no estuviéramos de acuerdo. Ahora, pues, ¿qué viene ahora, no? Ok, Este, exacto. bueno, hay que partir de algo bien fundamental, que es el escenario internacional que tenemos, que no es nada favorable a Venezuela. Uno, Mm, porque el Foro de Sao Paulo tomó prácticamente toda Latinoamérica, tienen el poder en toda la región,
y otra porque no tenemos aquí en los Estados Unidos una administración que tenga una línea dura con relación a Maduro, sino que están a niveles de negociación, como lo han hecho también con el régimen de los Castro cuando estaba Obama, pues. Entonces, ahora, ese escenario no es favorable al cambio en Venezuela, pero mira, fíjate lo que está sucediendo. O sea, la gente en Venezuela está tan desesperada, hay una explosión social, por llamarlo de alguna manera, de los gremios, de los profesionales que están cansados de tener salarios miserables y bueno, y que se ha caído la careta esta de que Venezuela está bien, ya, o sea, gracias a Dios, gracias a ellos el mundo se ha dado cuenta que es una verdadera pantomima, Correcto. pero que creo que eso hay que buscar de alguna manera capitalizar eso, y me refiero no a alguien en particular, ni a algún partido, ni a algún líder, Ujú. sino, o sea, la misma ciudadanía, capitalizar ese movimiento de Ahora, protesta a un nivel de exigencia, sobre todo de condiciones electorales, por ejemplo, ¿entiendes? mira, pero Edgardo, eso se puede hacer sin liderazgo, es decir, puede ser los maestros, los sindicatos y los movimientos solo sin algún partido político. ¿Se podría hacer eso? ¿O necesitan el apoyo político de algún partido? Mira, yo no considero fundamental el apoyo de algún partido político, pero sí tiene que haber una dirección de liderazgo. Tiene que haber una cabeza que Sí, plantee las ideas de las estrategias y los planes a seguir, ¿entiendes? O bueno, o varios líderes que se pongan de acuerdo y canalicen todo eso, ¿no? Porque fíjate qué está pasando en el terreno electoral. Los partidos concentrados ahorita en el tema de las fulanas primarias, unas ujú, primarias que de verdad que no, tampoco ni siquiera las primarias tienen una garantía que de verdad vayan a ser de así una es. manera transparente, porque ya se está hablando que si va a participar el CNE de una manera eh, directa o Mm, indirecta. Por supuesto, el régimen va a estar trabajando para que ese candidato a la primaria sea un candidato que les convenga a ellos. Y bueno, y luego en las presidenciales del 2024 ni hablar. Con ese CNE que está ahorita ahí qué montado, desastre, va a haber claro, alguna esperanza de cambio. claro. Entonces, creo que lo que está sucediendo ahorita en el país es bastante importante, sobre todo porque lo que recientemente más se verificaba y se veía en el panorama era la indiferencia del pueblo venezolano con relación a los temas políticos. Pero es que la crisis es tan Ya, fuerte que, hermano, o sea, o te vas del país, o si te quedas, entonces tienes que levantar la voz porque te vas a morir de hambre con esos salarios. así Entonces, es. por eso salen los gremios a protestar. Pero de alguna manera, lo ideal sería que todo ese movimiento no se quedara nada más en una exigencia de mejores salarios, Ujú, sino que también sirviera como presión política para lograr ciertas eh, puntos a favor, sobre todo en el tema electoral, que es muy difícil porque claro. sigue siendo ¿cómo se llama el plan? El nombre de las elecciones, el plan Bolívar, el que no, Ah, el no, plan Bolívar, sí, que los militares llevan ajá, que cuidan los centros de votación, o sea, sí, imagínate, y los colectivos más atrás, ya, amenazándote ya, que si no votas por el chavismo, entonces te quitan el trabajo, te van a matar, te van a robar. Entonces, es un país secuestrado, Alejandro, es un país secuestrado, nunca hay que perder de vista de esto. Eh, y bueno, o sea, de aquí al 2024, escenarios de acción desde la ciudadanía, porque internacionalmente no está el apoyo. Ahora, esperemos que llegue el 2024, que aquí ujú, cambie la administración, que llegue alguien como Trump o como Ron DeSantis a la presidencia de los Estados Unidos, y te aseguro que entonces a nivel ok. internacional todo se va a configurar de nuevo de una manera diferente y a favor del cambio en Venezuela. Mira, ¿y cómo va eso de el juicio de Maduro en La Haya? ¿Cómo va eso? ¿Si va encaminado? ¿Si es serio? ¿Hay una esperanza por allí? O, Mira, no conozco los detalles del proceso como tal, pero esa investigación está en pie. ok. El régimen tuvo un plazo de 6 meses en el que tenía que demostrar Ujú, que podían ser juzgables los casos de lesa humanidad en el sistema de justicia venezolano, lo cual no probó, y ya el fiscal Karim Khan declaró que venció ese plazo.
Y ese es otro escenario esencial que hay que apoyar. O sea, la gente que está Correcto, claro. trabajando en ese tema, como Tamara Suju, como el diputado Walter Márquez, como el mismo embajador de Canadá, Osvaldo Viera Blanco, que también ha estado, Orlando, perdón, Viera Blanco, que también ha estado visitando incluso La Haya. Bueno, a esas personas, todos los que estamos haciendo activismo debemos apoyarlos en ese trabajo que están haciendo. Tantas ONG de derechos humanos en Venezuela, la gente del Foro Penal, todos ellos hacen un trabajo extraordinario que debemos apoyar porque ese escenario hay que trabajarlo. Así Ese es. escenario hay que trabajarlo. Entonces, este, que por cierto, no, la gente de la plataforma unitaria ni el G4 lo mencionan mucho, sino cuando les Claro. conviene nada más. A excepción de algunas figuras, ¿no? Porque fíjate que te estoy nombrando al embajador de Canadá, Orlando Viera Blanco, que a pesar que él es militante de Voluntad Popular, él ha hecho un trabajo con relación a la Corte Penal Internacional y hay que reconocérselo. Y él no ha renunciado todavía a su cargo de No, se embajador en... pronunció al Ok. principio, al principio No. sí, ya el día, pero después no le quedó otra. Él es Oiga, amigo, él es muy amigo mío. sí, yo he visto algunas entrevistas con él y tú muy Me tiene interesante, pues. paciencia porque yo vivo disparándole cada vez que me manda algo. Qué bueno. Mira, Edgar, mira, yo sé que el tema político, nuestro podcast trata de industria, de seguridad industrial, de procesos productivos, pero también hacemos algunos paréntesis porque nos consideramos que la política, aunque nos parezca aburrida, que nos parezca un desastre y sobre todo ahorita, hay que tratar temas políticos porque tenemos que buscar un criterio para poder tener una opinión política. Creo que personas como tú ayudan mucho, sobre todo a la juventud. Yo siempre te sigo en tus redes para informarme de todo. Y vamos a dejar tus redes aquí para que la gente te siga también y tengamos una opinión política. Claro, Escuchar y aquí, escuchar allá. Así es. fíjate algo, Alejandro, ¿qué ha pasado con los mínimos requisitos de seguridad industrial en Venezuela con el régimen? ¿Qué ha pasado con las empresas básicas, Ujú. con PDVSA? O sea, volvieron un desastre lo que era una de las principales empresas de petróleo del mundo. Así es. Un país que fue prácticamente fundador de la OPEP. Entonces, la política toca todo. Así es. Si no tenemos a buenos gobernantes, vamos a tener países destruidos, ¿no? Como Sí. sucedió con Venezuela. Y la idea es leer, informarse, escuchar, porque no hay otra forma de tener un criterio propio y que no te deje influenciar y no que te deje engañar como nos han engañado todo este tiempo, claramente. Y es por falta también de criterio de la gente en apoyar a una gente que no da la talla, que no tiene ningún criterio. Entonces, o que van a apoyar a alguien por algún interés. Yo creo que es la conciencia, tu análisis para poder apoyar a alguien, ¿no? O sea, no se puede guiar uno porque le ofrezcan cualquier cosa o por lo menos la caja clap que le ofrecen a la gente, entonces vas a votar. O sea, Pues, qué mensaje le darías tú, Edgar, a la juventud, a ese muchacho que está en Venezuela y que no le importa la política porque él está en su mundo y que ha venido creciendo en un régimen que lo tiene pisoteado, que no ve más allá de hacer una cola por una gasolina para recoger algo de comida? ¿Qué le dirías tú a ese joven venezolano que, que no cree que haya esperanza? Y más ahorita con esta situación. sí, bueno, primero que todo, sobre todo los que están en Venezuela, yo creo que no hay ninguno que siendo sincero consigo mismo y con la vida, pudiera no importarle el tema político o el destino del país. ¿Por qué? Porque, mira, todos los jóvenes en Venezuela a estas alturas tienen algún familiar que está afuera o sus padres se fueron del país para trabajar y mandarle dinero para que él pueda seguir estudiando. Lamentablemente, el régimen dividió a la familia venezolana. Entonces, eh, tiene que importarles el país también porque dependiendo de la democracia y de las libertades y del progreso económico del país, del verdadero progreso económico, no el de la cúpula esta de los enchufados. Uh-huh. De eso depende el futuro de ellos como profesionales y el futuro de ellos como padres de familia. O sea, todo depende en realidad de cómo está el país política, social y económicamente, y todo eso va entrelazado. Así es. Entonces,
mira, y a los que están afuera, a los jóvenes que están afuera, a los jóvenes que les ha tocado criarse afuera y no han conocido Venezuela, por ejemplo, mira, o sea, yo creo que eh, Venezuela es un país tan hermoso y tan grande que vale la pena que ellos miren hacia allá, hacia sus orígenes y que aspiren algún día a regresar a Venezuela en libertad para disfrutar del país de donde en realidad vienen con sus padres y con su familia, pues. Mira, ¿qué le recomendarías? Me dijiste al principio que habías estudiado filosofía y eso es muy importante en la política. ¿Qué Sí. libros le puedes recomendar o qué lectura para hacerse un criterio político propio recomendarías tú a la gente para que se forme, la gente que bueno, le gustaría aprender un poquito más de política, pero, o sea, con un criterio firme, fuerte, y que pueda dar debate y que pueda tomar decisiones por un político u otro? ¿Cómo crees tú que debería ser la formación de un joven autodidacta, evidentemente, porque el Ministerio de Educación ni nada de eso te van a ayudar, sino que como con un joven desde su casa utilizando el Internet y estas herramientas que nos da la tecnología para formarse? ¿Qué luz le das tú a la gente en ese túnel oscuro que a veces para formación política hay? Sí. Bueno, mira, la respuesta mía tal vez no va a ser muy clásica, que digamos. Eh, yo daría tres, tres tipos de lectura, Ok, que más que un libro en particular, tres tipos de lectura. ok, La primera que todo, basada en los valores, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Okay? interesante. Sería la primera lectura que yo recomendaría. Conocer lo que es el cristianismo o incluso de otras religiones. O sea, tener una base de valores Ok, de tipo espiritual, número uno. Número dos, conocer la historia universal. Es fundamental conocer la historia universal para poder entender los procesos políticos que son tan complejos, donde están involucrados los cambios sociales, los cambios económicos, los intereses particulares de grupos y sobre todo la historia de las ideas políticas, ¿no? En filosofía, imagínate, pudiera recomendarte muchas cosas, o sea, todo lo que es la historia de las ideas políticas, la filosofía y la praxis, pero fundamentalmente un político debe conocer de derecho un poco, o sea, sobre todo la Constitución Nacional, lo que es la pirámide de Kelsen, o sea, cómo es cómo está estructurado el ordenamiento jurídico en general. Debe saber un poco de economía, en políticos tiene que saber de macroeconomía, ¿okay? Saber lo que son las leyes económicas, la oferta y la demanda, cómo intervienen todos los agentes económicos. Y debe saber también un poquito de sociología. Pero yo creo que la sociología a veces no necesariamente la tienes que leer de forma directa, sino que ya en los libros de historia, como tal, leyendo historia de Venezuela, lo puedes aprender. Pero un político fundamentalmente, sobre todo el que considero que de verdad pudiera hacer un aporte al país relevante y decente, tiene que tener sobre todo una base espiritual. Y yo como cristiano, por supuesto, yo soy cristiano católico, pero como cristiano en general, recomiendo que conozcan las enseñanzas de Cristo, porque ahí van a ver aquello que debe nutrir en realidad el trabajo político que debe ser en función de hacer el bien a la comunidad, no por perseguir fines personales, sino nada más por tener la satisfacción de ver construir cosas positivas para la gente que te rodea. Oye, excelente mensaje, excelente consejo y espero y coincido contigo también. Yo creo que para tener conciencia política es muy importante una conexión espiritual con la religión que quieras, con la religión que profeses, pero tienes que estar conectado con algo más allá de tu intelecto, de Dios, que tengas algún temor, ¿no? Así es. Bueno, Edgar, yo creo que hemos tenido un podcast súper interesante. A nuestros amigos jóvenes que nos siguen, nuestros gerentes, nuestros profesionales que nos ven, pues aquí Edgar está bueno, darnos su opinión. Él tiene sus redes sociales que la vamos a dejar aquí en el proceso de edición.
me parece que tiene buen criterio y bueno, tiene la credibilidad que tiene porque bueno, siempre ha actuado en base a su conciencia. Edgar, gracias por estar aquí en nuestro podcast y espero que no sea la primera ni la última, que sino que nos vayas informando cómo va viendo el país, cómo va marchando y qué luces se nos están presentando. Edgar, un mensaje final, 2 minutos para un mensaje final y despedimos. Bueno, muchas gracias Alejandro por tu apoyo. Yo sí, yo siempre veo que estás pendiente de lo que vengo publicando y valoro mucho lo que dices, ¿no? Del tema de que uno da su opinión en base a su propia conciencia. Yo creo que eso es otra cosa que hay que rescatar bastante dentro de la política, ¿no? Bueno, mi mensaje es que mantengamos la lucha, la esperanza y el amor por Venezuela y que hagamos siempre el bien a la gente que nos rodea. Todos los detalles cuentan, por más pequeño que uno crea que se hace un aporte a una persona, esté aquí, esté en Venezuela, todo eso suma y tiene un efecto trascendente en realidad que dará fruto para todos en algún momento. Así es, Edgar. Edgar, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast y a nuestros amigos que se suscriban al canal, que den su comentario y que comparten el video. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.